Hola, ¿qué tal? Espero que todos anden bien. Esta es la última clase que vamos a tener sobre la unidad 3. Es una clase complementaria a la clase número 1 sobre el origen y desarrollo de las ciencias sociales. Y va a tener características diferentes a la primera clase. En la primera clase hemos hecho una introducción y hemos planteado en términos generales la problemática de las ciencias sociales. En esta segunda lo que vamos a hacer es entrar de lleno en cada una de estas ciencias sociales que queremos introducir. Es importante detenernos unos segundos en esto, porque acá haremos dos cosas, ¿no? En nuestra exposición. Cotejaremos enfoques diferentes e incluso opuestos de estas distintas disciplinas sociales. Por caso, por ejemplo, dos autores que no solamente van a tener puntos de vista diferentes, aproximaciones diferentes a un mismo o un distinto objeto de estudio, sino que a veces tienen posiciones absolutamente opuestas. Y con eso vamos a dar en este sentido una discusión entre estos autores, a modo de la discusión que recuerden ustedes, dimos en la primera clase entre Descartes y Vico respecto del conocimiento de la naturaleza y el conocimiento de la historia. Eso como primer punto, ¿no? Como segundo punto, lo que haremos a lo largo de esta clase es tratar de articular las distintas ciencias sociales para ver de qué manera las problemáticas son bastante comunes, o una problemática de una ciencia social determinada se deriva en otra, después puede volver a esa, y de alguna manera, con eso nosotros denominamos articulación, a eso lo denominamos articulación, porque vamos a ver que estas ciencias sociales están absolutamente coordinadas en cuanto a las características finales, digamos, de su objeto de estudio, que no es otra cosa que la sociedad. Por eso, empecemos directamente por aquella disciplina que es la sociología, a donde vamos a ver que concretamente, ahí explícitamente, el objeto de estudio es la sociedad, ¿no? Y vamos a ver el origen y las razones para la creación de esta nueva disciplina que sería la sociología. El fundador de la sociología, sin duda, es Auguste Comte, ¿no? Y el texto paradigmático, ¿no? Para comprender esta nueva disciplina, o la introducción de esta nueva disciplina, es el curso de filosofía positiva que Comte escribió entre los años 1830 y 1842. Comte era un matemático y un filósofo francés, ¿no? Que abandonó la economía política como raíz de la teoría social, ¿no? Vamos a ver, o sea, al abandonar la economía política como raíz de la teoría social, como para caracterizar, en todo caso, una sociedad, lo que hace es elegir la sociología, ¿no? Y tomando explícitamente la sociedad como objeto de estudio de una ciencia independiente que precisamente va a ser la sociología, que no va a ser la economía política, no va a ser otra disciplina que caracterice para caracterizar justamente la sociedad, sino que va a ser directamente la sociología, ¿no? La sociología, según Comte, cumpliría con ese tercer punto. Recuerden ustedes cuando dimos las nuevas características y la razón de ser de la aparición de las ciencias sociales, ese tercer punto de la clase 1, donde decíamos que una de las características de la introducción de las nuevas ciencias sociales era tratar de culminar, ¿no? Dentro de sus estudios sociales, lo que ya había culminado dentro de los estudios de la naturaleza. Léase directamente con la física de Newton, o sea, culminar con esto todos los conocimientos. Entonces la aspiración es muy seria, muy omnipotente, y la pregunta
que tenemos que formularnos acá es como, así como para la física, su objeto de estudio, que es el fenómeno físico, resultaba independiente de la disciplina, en el sentido independiente, era un objeto independiente del sujeto que lo conocía. La pregunta es si eso sucede también con la sociedad, o sea, eso sucede también con la disciplina sociológica. Y la respuesta que nos da Comte es que sí, también es un objeto de estudio independiente. Y esto tiene mucho que ver con el concepto de ley, por eso un ejercicio es darse cuenta que, digamos, si Comte puede caracterizar de alguna manera el hecho de que haya leyes, ahí sí estaría dando cuenta de un objeto de estudio, digamos, neutral, independiente del sujeto que lo está estudiando. ¿Por qué? Porque la ley es lo que rige, ¿no? Lo que rige a ese objeto de estudio. La ley es lo que rige los fenómenos. A partir de la ley nosotros podemos conocer, digamos, cómo el fenómeno se desarrolla de una manera más o menos inalterable, cómo el fenómeno es totalmente predecible y cómo sigue justamente, por decir de una manera, las generales de la ley. Entonces, vamos a ver en este esquema el problema fundamental de una ciencia social naturalizada, porque acá justamente es el objeto de estudio, es independiente de la propia disciplina, de aquel que ejerce la disciplina. Hay una suerte de naturalización, en este caso, de la naturaleza, perdón, de la sociedad, ¿no? Y está en la búsqueda de leyes que sean independientes, ¿no? O sea que la sociedad, según Comte, posee leyes más o menos definidas y constituye ella misma un complejo de leyes, ¿no? Y con esto hay una nueva sublimación de la ley, ¿no? Porque el trato de los hechos debe ser igual a cómo se abordaba el fenómeno en cualquier ciencia natural, ¿de acuerdo? Y por eso nosotros podemos decir que el hecho social es al fenómeno natural de una manera análoga a cómo el fenómeno, ¿no? Justamente, perdón, el fenómeno social es análogo justamente al fenómeno, o sea, al hecho natural. Acá estamos jugando con las dos palabras, hecho y fenómeno, porque está claro que la palabra hecho está asociada con un fenómeno de tipo social, mientras que el fenómeno está asociado con un hecho natural. Creo que se entiende esta especie de sutileza que planteamos acá. Ahora, hay un supuesto fundamental en todo esto, ¿no? Que está explícitamente, que Comte lo manifiesta explícitamente en su curso de filosofía positiva, y es que el movimiento social, está sujeto necesariamente a leyes físicas invariables, fíjense, leyes físicas invariables, en lugar de estar regido por algún tipo de voluntad, que sería inmaterial y no físico. Con eso, o sea, como algo inmaterial es a lo que Comte se refiere como físicas, digamos, leyes físicas invariables. El positivismo, porque ahora vamos a ver que a su sociología, Comte la denomina positivista, ¿no? La denomina ¿por qué positivista? Por distintas razones. Una es porque está opuesta a las tendencias negativistas, ¿no? O sea, relacionadas con la contradicción. Vemos un ejemplo previo, muy concreto, en el sistema hegeliano, idealista hegeliano, ¿no? Donde lo que rige no solamente a la realidad, sino que también lo que rige en la metodología, ¿no? En la filosofía para aproximarse a esa realidad, es la contradicción, ¿no? Es una especie de lucha de contrarios, ¿no? A donde el devenir, ¿no? El devenir, el movimiento, sería una resolución de una lucha entre, como lo diría Hegel, entre el ser y la nada, ¿no? El movimiento, por ejemplo. El movimiento, que es pasar de ser en un lugar, ¿no?
a no ser en ese lugar y pasar a ser en otro lugar, ¿no? A donde antes no se era. La resolución de todo eso, ¿no? La síntesis de todo eso, la síntesis de esa dialéctica, ¿no? De contrarios, es justamente el movimiento, el devenir, ¿no? Entonces, Comte se opone a todo eso, se opone a todo eso. Todo es positivo, o sea, no hay contradicciones en la realidad, contradicciones esenciales en la realidad, como si lo habría en el sistema hegeliano, ¿no? Y es una filosofía positiva, la que estudia la sociedad, porque es equivalente, como ponemos acá, con este símbolo, al estudio de la naturaleza, y para Comte es la biología el arquetipo. Y acá utilizamos nuevamente la palabra neutralidad porque justamente, dado la independencia del objeto de estudio que es la sociedad respecto de la sociología misma. Positivismo viene de positivo y viene de aceptación, ¿no? Viene de una aceptación de cómo son las cosas, o sea, limitarse a los hechos, ¿no? A los hechos. Los hechos que estudia la sociología, obviamente, tienen que ser independientes de la conciencia de quien lo estudia. Eso implica la naturalización justamente de la sociedad. Y el ejemplo explícito está justamente en su curso de filosofía positiva, cuando, fíjense ustedes lo que dice Comte. La visión positivista tiende poderosamente por su propia naturaleza a la consolidación del orden público mediante el desarrollo de una sabia resignación. La mayoría de los fragmentos que vamos a tomar en esta clase están en la selección de fragmentos, digamos, de las ciencias sociales que ustedes están trabajando en los trabajos prácticos. Bueno, este es un ejemplo de eso, esto lo tienen ustedes en esa selección de fragmentos. Y bueno, continuando con mi lectura, evidentemente no puede darse una verdadera resignación, o sea, una disposición permanente para soportar con mucha constancia y sin ninguna esperanza de recibir alguna compensación, los males inevitables que rigen todos los diversos géneros de fenómenos naturales, gracias a un profundo sentimiento de comprensión de las leyes inevitables. Acá está claramente la naturalización de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? O sea, fíjense cómo empieza. La visión positivista tiende poderosamente, por su propia naturaleza, a la consolidación del orden público mediante el desarrollo de una sabia resignación. O sea, algo equivalente a que el físico se tiene que resignar a que los fenómenos son así de una manera inalterable, ¿de acuerdo? Bueno, de la misma manera, el sociólogo se tiene que resignar, una agradable resignación, ¿no? Porque constituye nada menos que una descripción del fenómeno social, una resignación respecto de ese fenómeno social que sigue leyes, como dice acá, inevitables, y por lo tanto son fenómenos que no pueden ser manipulados, ¿no? Por lo tanto, la sociología no acepta los juicios de valor y es una ciencia neutral, que era lo que estábamos ya previendo desde la introducción de este sistema comtiano, ¿no? Es imposible conocer una ciencia si no se conoce su historia, entendida como el desarrollo natural del conocimiento. Por lo tanto, Comte es uno de los primeros que, respecto de todas las ciencias, reivindica su historia, el conocimiento de su historia, porque es el conocimiento de un desarrollo, ya introducimos la palabra progreso progresivo, ¿no? Del conocimiento, pero ese desarrollo del conocimiento no deja de ser natural también, ¿de acuerdo? Entonces, la historia, ¿qué conduce? Conduce a mostrarnos que hay un poder espiritual, que serían los sabios, y un poder temporal que en la época contemporánea, digamos, a Comte, son los industriales, ¿no? Poder espiritual los sabios, poder temporal los industriales, ¿no? Conforme a las leyes, entonces, acá ya introducimos un concepto fundamental, hay un progreso incontenible, ¿no? Por lo tanto, la revolución explícitamente no tiene cabida ni no tiene sentido,
por lo que estamos diciendo acá. Hay una historia, ¿no? Una historia del conocimiento que está asociado a una historia del desarrollo histórico de los acontecimientos, que es absolutamente natural, porque la propia historia es natural, ¿no? Porque la historia se refiere a el desarrollo de las sociedades, y como estamos viendo acá, las sociedades poseen leyes que en última instancia son independientes de la conciencia de aquellos que las padecen, ¿no? O sea, el hecho social, o mejor dicho, el actor social, ¿no? El miembro de esa sociedad. Entonces, repitamos que conforme a las leyes existe un progreso incontenible y la revolución no tiene cavidad ni sentido. Es todo evolutivo, es todo lineal, es todo de alguna manera continuo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las consignas de Comte? Las consignas que también Comte nos baja explícitamente son las que tenemos acá en la bandera brasilera: orden y progreso. Orden, ¿no? Es no solamente detectar un orden, sino aceptar un orden y tener la garantía de que ese orden se va desarrollando, probablemente va cambiando con el tiempo, en función de un progreso. Y acá progreso sí, por supuesto, tiene una connotación totalmente positiva. De ahí también el positivismo de Comte, ¿no? Progreso es una evolución de tipo positiva, ¿no? Bueno, pero acá tenemos, el concepto de progreso es fundamental, ¿no? Acá, ¿no? Y acá ponemos con signo de admiración progreso. ¿Realmente existe un progreso? Y si existe un progreso, es como nos dice Comte, a donde las sociedades cada vez progresan más, se desarrolla mejor, algo que va a estar muy patente en la antropología clásica, como lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, vamos a suponer que existe un progreso, pero acá se nos dice que para juzgar el progreso no basta conocer lo que nos da, hay que conocer también lo que nos quita, ¿no? Algo que no está tan presente, digamos, en el esquema comtiano general, ¿no? Y acá vamos a hacer algunos cuestionamientos a la noción de progreso, esta noción de progreso comtiana, positivista, ¿no? Originaria en esta sociología comtiana, con 4 ejercicios que son para pensar, a donde yo los voy a plantear, ¿no? La mayoría de ellos son irónicos, ¿no? Para ironizar esa noción de progreso que necesariamente tiene que ser positivo, en el que necesariamente tiene que ser positivo, ¿no? Entonces vamos a tomar en primer lugar, ¿no? Como ejercicio 1, ¿no? Para que ustedes lo piensen, ¿no? Las consecuencias del progreso de la ciencia, acerca de las consecuencias del progreso de la ciencia. Y tenemos acá lo que hemos visto: tecnología versus biología. ¿Por qué? Porque Jonas Salk es es el inventor de una de las 2 vacunas contra la poliomielitis. Esta era una vacuna inyectable en una época, en los 50, hubo una epidemia mundial de poliomielitis. Él dio con una vacuna inyectable, mientras que Sabin dio con justamente la Sabin oral, que era una vacuna que los niños tomaban unas gotitas en un terrón de azúcar y la ingerían y no tenían que sufrir el pinchazo, y hubo mucho debate de cuál era la más eficiente. Bueno, Jonas Salk, fíjense lo que nos dice, ¿no? Nos previene: si todos los insectos desapareciesen en 50 años, producto de este progreso tecnológico, ¿no? Toda la vida en la Tierra desaparecería. Si todos los seres humanos desaparecieran de la Tierra, en 50 años todas las formas de vida florecerían. Acá entonces ya vemos, en este primer ejercicio, para que ustedes lo vean, ya una confrontación entre tecnología y biología, ¿de acuerdo? Un desarrollo, un progreso tecnológico, que es lo que le gustaría a Comte,
pero basado en el paradigma biológico, vería, según Salz, sacrificar a la propia biología a expensas, ¿no? Padeciendo justamente el progreso tecnológico. Entonces, habría una involución biológica hasta que, según él, todas las especies todas las especies animales y vegetales desaparecerían. Un ejercicio número 2. Sería cotejar progreso con historia. Cotejar progreso con historia. Y fíjense lo que nos dice Yuri Menuhin, uno de los más grandes violinistas del siglo XX. Dice, si tuviera que resumir el siglo XX, diría que despertó las mayores esperanzas que haya concebido nunca la humanidad y destruyó todas las ilusiones e ideales. Bueno, acá se está refiriendo obviamente a las guerras, bueno, toda la esperanza que incluso generó el propio desarrollo tecnológico, y bueno, y a todo lo que aconteció justamente en el siglo XX. Por eso acá hablamos en una confrontación entre progreso e historia, ¿de acuerdo? Para ver que el progreso, la noción de progreso, por lo menos en este caso respecto del progreso tecnológico, por ejemplo, puede ir en detrimento de otro tipo de progreso, ¿no? Si entendemos progreso como algo progresivo positivo, que sería el progreso de la historia. Después tenemos un ejercicio 3, que yo voy a contar una breve historia, ¿no? Que acá la estuve adaptando, que sería progreso versus economía, ¿no? A ver si, por ejemplo, el progreso tecnológico o la mejor organización del trabajo necesariamente beneficia la vida de la gente. Entonces, este cuentito es el pescador y el antropólogo. Si lo queremos dramatizar un poco, uno dice, el antropólogo le pregunta a un pescador, le dice, ¿usted no trabaja? Sí, ¿cómo no? Soy pescador. ¿Y por qué no está pescando? Y el pescador le dice, porque ya pesqué lo que necesitaba para hoy. ¿Y por qué no pesca más de lo que necesita? ¿Por qué no pesca más de lo que necesitaba para hoy? ¿Y por qué? ¿Para qué lo quiero? Ganaría más dinero, podría comprar un mejor timón para su bote, digamos, un motor fuera de borda, y tener un excedente de pescados y comercializarlos. Ajá, ¿y después qué haría? Y después lo que podría hacer es, sería rico, sería una persona importante, ajá, y después, bueno, tendría mucho tiempo libre, podría retirarse tranquilo a descansar. Y el pescador le dice, sí, es lo que estoy haciendo yo ahora. Piensen esto como ejercicio y vean un poco, bueno, deduzcan un poco esto que estamos haciendo de alguna manera como crítica a la noción de progreso como algo exclusivamente positivo, ¿no? Lineal, progresivo y cada vez, en el caso del progreso de las sociedades, ¿no? Cada vez más afín, por ejemplo, con un bienestar. La cuarta también es muy irónica, ¿no? Y acá también de nuevo hablamos de progreso versus biología, ¿no? O progreso y biología, en este caso no lo estamos oponiendo tanto. Y tenemos lo siguiente, dos ancianos mirando la TV. La mujer le dice al otro, viejo, ¿sabés que a las 7 de la tarde van a dar un programa en la TV donde van a contar que los seres humanos podremos vivir hasta 120 años? Fíjense que semejante evolución biológica, ¿no? Desarrollo biológico. Y el otro le dice, ah, sí, vieja, el hombre le dice, qué bueno, y de acá a las 7, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, saquen sus conclusiones un poco. El progreso
es en sí orden. Entonces, no es revolución, sino evolución. Y como vimos antes, es una evolución pasiva respecto de nosotros, no podemos intervenir, ¿no? Una deliciosa resignación respecto de una sociedad que está progresando de una manera positiva, ¿no? Y por lo tanto, positivismo en este sentido es antirrevolucionario. Pero ¿qué era una revolución, no? ¿Qué era una revolución? Bueno, como nosotros un poco discutimos en las imágenes del universo para la revolución científica, o sea, cuando uno quiere definir una revolución científica, uno lo que tendría que hacer es ver un poco, relacionarlo con su definición para una revolución social, ¿no? Por caso la Revolución Francesa. Y justamente una revolución cambia las instituciones de una forma tal que las propias instituciones prohíben. ¿De acuerdo? Y bueno, acá está claro un poco lo que es una revolución, algo totalmente prohibitivo, de acuerdo con la caracterización que hace Comte justamente de la sociedad humana, ¿no? Y recordemos que los cambios conceptuales que había habido, los cambios conceptuales que se habían efectuado en el concepto de revolución, en la noción de revolución, que justamente la palabra revolución se había originado o podíamos entenderla como originada por ejemplo, en la astronomía, cuando se habla de la revolución de los astros, y revolución significaba una reevolución en el sentido de una repetición, ¿no? Una repetición armoniosa, constante, siempre igual a sí misma, etcétera, etcétera. Y después, la palabra revolución, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, resulta ser una recontraevolución, ¿no? Algo así, por exagerar un poco, sería una reevolución, ¿de acuerdo? Bueno, ninguna de las dos serían aceptadas ahora, porque obviamente la historia no es cíclica según Comte, pero la segunda, la de revolución, o entender que hay revoluciones, ¿no? Que cambian las instituciones, eso tampoco. Para Comte, en la historia de las sociedades, no hay un cambio violento de instituciones, sino que hay instituciones que van progresando, ¿no? Y de alguna manera cada vez se desarrollan más, ¿no? Se desarrollan más y mejor. No se cumple con esto que estamos indicando acá, por eso no hay revolución, ¿no? Por eso el positivismo es sin duda antirrevolucionario. Bueno, y acá hay un elemento para una historia social de las técnicas, ¿no? Para volver un poco sobre el tema del progreso técnico, ¿no? Y cómo el positivismo está muy asociado, después lo vamos a ver con la antropología, con el progreso técnico, ¿no? El progreso técnico de alguna manera es un índice y un motorizador del progreso social. Y fíjense un poco lo que nos dice Fernand Braudel, ¿no? Fernand Braudel es por ahí el autor más importante de la segunda época de los anales, ¿no? Del movimiento de los anales que se desarrolló sobre todo en el siglo XX, ¿no? Y él nos dice, fíjense lo que nos dice, los alejandrinos poseían los suficientes conocimientos como para comenzar una revolución industrial, pero carecían del incentivo económico para crear la maquinaria que reemplazara el trabajo humano, ya que tenían esclavos. ¿De acuerdo? O sea, no necesitaban desarrollar, tenían una técnica suficiente, ¿no? Pero no necesitaban aplicarla, ¿no? Como incentivo económico, no necesitaban aplicarla como, si se quiere, un incentivo para el desarrollo de la sociedad. No era un incentivo económico, ¿no? O sea, los conocimientos que tenían para crear esa maquinaria que lograse reemplazar el trabajo humano, y era porque la sociedad era esclavista. Entonces, de alguna manera, uno lo que ve, de alguna manera uno puede relativizar el conocimiento técnico respecto del desarrollo de la sociedad,
porque acá uno podría decir, teóricamente se tenía conciencia de lo técnico, ¿no? Pero no se lo aplicaba, porque aparte lo técnico tiene que ser aplicado, tiene que volverse necesario, digamos, para una sociedad, para poder plasmarse en esa sociedad y poder seguir desarrollándose, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es, por un lado, tenemos todo este el positivismo asociado con la sociología, con ese objeto de estudio que es la sociedad absolutamente naturalizado, ¿no? Y que habla, basado de alguna manera en la biología en el sentido de evolución, ¿no? De continuidad, de una evolución justamente paulatina, ¿no? Sin discontinuidades, ¿no? En la historia. Y el socialismo, el socialismo estaría más asociado, fíjense ustedes, con una manera de interpretar esta tesis de Brodel, ¿no? O sea, el socialismo como una corriente que se origina de alguna manera desde el punto de vista teórico en las críticas que la economía política le hacía a la sociedad, ¿no? Le hacía a la sociedad. Por eso, de alguna manera, Comte deja, como decíamos antes, de tomar la economía política como base de su teoría social y porque la economía política está mostrando las contradicciones de la sociedad burguesa, ¿no? Producto sobre todo de la revolución industrial. Entonces, esas contradicciones en el sistema de Comte dijimos que no tenían cavidad. Entonces, pero sí tienen cavidad como caracterización de la realidad para el socialismo y con su expresión máxima que sería el marxismo, ¿no? Y entonces la tesis esta de Brodel, ¿no? La podemos interpretar que lo que se requiere no es solamente un conocimiento técnico, se requiere la posibilidad de aplicar, como decíamos antes, ese conocimiento técnico. Y para eso, ¿no? Para que sea aplicable, tiene que cambiar los modos de producción. O sea, tiene que haber un modo de producción diferente al esclavismo, ¿no? Por eso, en una sociedad esclava, no tiene cabida este conocimiento técnico que, según Brodel, ya lo tenían, ¿no? Los alejandrinos como elemento suficiente para para desarrollar una maquinaria como la desarrolló, digamos, se desarrolló en la revolución industrial. Por ejemplo, una máquina a vapor a lo Watt, ¿no? Marx justamente lo que plantea dentro de esto de la contradicción, ¿no? Como algo opuesto al positivismo, ¿no? Habla de una acumulación de la riqueza, ¿no? Que va de la mano de su aspecto contradictorio, que es una intensificación de la pobreza, ¿no? Esa contradicción solamente se podía resolver en un cambio de sociedad. ¿Y cómo tenía que ser ese cambio de sociedad? Obviamente tenía que ser revolucionario, tenía que ser una revolución, porque acá él está hablando no de cambios en la sociedad, sino un cambio directamente de sociedad. Cambios en la sociedad, obviamente, Comte los reconocía, y justamente los reconocía como cambios vinculados con un progreso, con el progreso que se daba en la sociedad. Acá hay contradicción, acá hay ruptura directamente, no son los cambios de la sociedad, sino es un cambio de sociedad. Y justamente el materialismo histórico, que es la herramienta, que no nos vamos a detener, digamos, a discutir acá, es la herramienta que elabora Marx justamente, conjuntamente con Engels, ¿no? Para hacer esa historia del conocimiento humano y de las sociedades que también pretendía Comte, ¿no? Lo que a él le muestra no es algo progresivo, sino que le muestra que la contradicción mayor puede ser caracterizada en un término que es la lucha de clases, ¿no? Es una lucha dialéctica, ya recién dijimos lo que es una lucha de contrarios, ¿no? A lo Hegel, en el sentido de que, bueno, hay una lucha de contrarios que de alguna manera se tiene que resolver, ¿no?
y de alguna manera se resuelve cuando una sociedad pasa a otra. Hemos visto en el Renacimiento de alguna manera cómo se resuelve la contradicción entre el siervo y el amo o el señor feudal, pasando a otra contradicción que va a ser la del proletariado con la burguesía o del obrero con el capitalista, ¿de acuerdo? Bueno, esa contradicción persiste y así sucesivamente, pero bueno, y así, según Marx, se da a través de esa lucha de clases, de dos clases, ¿no? En pugna, que son fundamentalmente dos clases que están en pugna. En esa lucha de clases se resuelve justamente el devenir histórico que va en algunos momentos continuo y en otros momentos requiere de saltos, ¿no? Cada salto es una superación, ¿no? A modo de la dialéctica hegeliana, una superación de lo anterior, ¿no? Del estado anterior. Entonces, acá vamos a ver algo de Marx que nos marca muy bien. Una diferencia acá yo puse con Platón. Recuerden ustedes el mundo inteligible de las ideas. Según Platón teníamos un mundo inteligible y perfecto de las ideas, un mundo imperfecto acá, el mundo sensible totalmente imperfecto acá abajo, digamos, en la superficie de la Tierra, ¿de acuerdo? El mundo inteligible no era visible, ¿no? Estaba presente en el alma desde siempre, etcétera, etcétera. Y uno accedíamos al verdadero conocimiento a través de las ideas. O sea, el conocimiento está asociado con ideas. Pero fíjense lo que nos dice Marx acá, ¿no? Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas. Por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante, o sea, las ideas de su dominación. O sea, las ideas, o sea, asociándolo con Platón o con Aristóteles, las ideas, ese mundo de las ideas, ¿no? Ese mundo asociado con el conocimiento, son las ideas dominantes en una sociedad esclavista como la de Platón y de Aristóteles, y se imponen una realidad, se imponen como la realidad del momento. Acá lo que nos dice Marx es que las ideas cambian, no son inalterables, como en el caso de Platón, y las ideas, que son las ideas dominantes, ¿no? O sea, lo que uno denominaría la superestructura, no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. Tenemos las relaciones físicas materiales dominantes en el mundo de la organización social, en el mundo económico, social, ¿no? Y las ideas que tenemos acerca de nuestra propia sociedad no son para Marx sino otra cosa que la expresión ideal de ese mundo material, ¿de acuerdo? De ese mundo, por decirlo así, sensible, si queremos volver un poquito sobre Platón. Y la pregunta central entonces, ¿qué es la historia en este caso? ¿Qué es la historia? Ya vimos lo que era la historia para esa teoría social positiva de Comte, ¿de acuerdo? ¿Qué es la historia para Marx? ¿No? Bueno, y la mejor manera de entender qué es la historia para Marx es entender la crítica una de las críticas que le hace Marx a su autor, el de autor que sin duda influyó más sobre su pensamiento, que fue Hegel, ¿no? Hegel, cuando presenta su sistema, ¿no? Él lo presenta como que su sistema ya dio con lo que él denomina la categoría más importante de todas, que es el ser absoluto, o sea, conocer el ser absoluto, ¿no? El ser absoluto. Que es algo así como el pensamiento más concreto que hay y el pensamiento más perfecto, ¿no? Que es muy imitador digamos, del pensamiento de Dios. Sin entrar a discutir si Hegel, algo muy discutible, era ateo o no era ateo, Hegel de todos modos termina su gran lógica,
¿no? La lógica más grande, porque él tiene una lógica más chica que no, iba a servir como parte de la enciclopedia que estaba haciendo, a donde quería hacer todo su sistema. En esa gran lógica, él termina con una frase de Aristóteles que dice algo así, o lo podemos traducir así: Dios es el pensamiento que se piensa a sí mismo. Esa es perfección, ¿de acuerdo? Y entonces cuando Hegel, de una manera total omnipotente, nos presenta su sistema, nos dice, acá ya tenemos todo, porque para Hegel la filosofía de la historia es equivalente a la historia de la filosofía. O sea, lo que nosotros podemos decir de la historia desde el punto de vista filosófico, ¿no? De la historia, no es otra cosa que la historia de la filosofía, es la historia de todas las categorías, de todo lo que dijeron los distintos pensadores a lo largo de la historia. ¿De acuerdo? Filosofía de la historia, historia de la filosofía son absolutamente coherentes. Y entonces, son análogas, son lo mismo. Y entonces, si él piensa que con él culminó, ¿no? Con esa frase de Aristóteles, el pensamiento culmina, el pensamiento absolutamente abarcativo y perfecto después del arduo camino de la historia de la filosofía, también tiene que ser, es el final de la filosofía y por lo tanto también es el final de la historia, ¿no? Es el final de la historia. Cuando el hombre tiene esa autoconciencia de su historia, termina la historia, ¿de acuerdo? ¿No? Ahora, Marx dice todo lo contrario. Marx dice que justamente hasta llegar, por decirlo de alguna manera, hasta el final de la lógica hegeliana, donde están presentes todas las categorías, el hombre tiene conciencia de su propio pasado y ahora puede dominar a su propia historia. ¿Qué significa eso? Que el hombre, en realidad, ¿no? En el momento que le toca vivir a Hegel, a Marx es posterior, ¿no? Un poco posterior a Hegel, ¿qué pasa? No es el final de la historia, sino que es el principio de la historia. Algo muy ligado con un concepto muy complejo, que es el concepto de praxis. Y praxis lo tenemos que asociar acá con, acción, con intervención, ¿de acuerdo? Por eso, la máxima reivindicación que uno puede encontrar de la filosofía está en la tesis número 11 de Feuerbach, ¿no? Donde Marx dice, fíjense lo que dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Está bien, hasta ahora, con la ayuda de Hegel, hemos interpretado, ¿no? Al mundo de distintas maneras. Esa es la historia de la filosofía, ¿de acuerdo? Pero ahora, ¿no? Ahora lo que se trata es de intervenir. Ahora se trata de intervenir. Por eso, la tesis número 11 sobre Feuerbach, Feuerbach también era un descendiente de Hegel, materialista, ¿no? Y los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. De lo que se trata ahora es de transformarlo, ¿no? ¿No? Hay que transformar el mundo conscientemente. En esa transformación consciente, Marx cree ver o prever cómo va a ser la sociedad futura. No va a ser un desarrollo de la sociedad capitalista como lo pretendía Comte, sino que va a ser un paso, ¿no? Una resolución de la lucha de clases entre el proletariado, ¿no? Y la burguesía a través de una revolución socialista, cuyo programa final es, ahí sí, consumar la historia en el sentido de terminar con esa lucha de contrarios. O sea, la tarea del proletariado sería no solamente eliminar, digamos, a la clase burguesa, sino autoeliminarse también en una sociedad sin clases. Si no hay clases, no hay contradicción, ¿de acuerdo? Y todo esto es muy a lo Vico, ¿no? Todo el tema de la intervención. Recuerden la fórmula de Vico, ¿no? Con la cual introdujimos la primera teoría social que entendemos es la de Vico, que él dice verum factum. Conocer es hacer. Y acá estamos hablando del conocimiento filosófico y el conocimiento histórico, que era lo que quería Vico. Ese conocimiento histórico, ¿no? Para Vico era un hacer. Bueno, para Marx,
no era un tan hacer hasta este momento en que tenemos las categorías que nos caracterizan muy bien a la historia, y ahora, en posesión de esas categorías, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos es la capacidad de intervenir sobre la historia misma, transformándola. Esa es la tesis número 11. Bueno, ejercicio entonces. Explicar y discutir la siguiente idea opuesta a las ideas de Comte. Acá yo tomo como la de uno de los más grandes filósofos del siglo XX, Teodoro Adorno, de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Fíjense lo que dice Adorno: la capacidad de conocer una sociedad se encuentra en íntima relación con la intención de cambiarla. Por lo tanto, según Adorno, Comte no conoce su sociedad, porque para conocer la sociedad, uno solamente se tiene que aproximar a ella a partir de la intención o la idea de que esa sociedad va a cambiar y que uno puede participar en ese cambio, o sea, con la intención de cambiarla, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto, Adorno era marxista, ¿no? Por eso sostenía lo que sostenía. Bueno, ahora vemos algunos elementos de sociología. Yo les dije que hoy vamos a tener una clase un poco irónica, ¿no? Pero la ironía a veces es una tragedia, ¿no? Y algunos elementos de sociología. Ustedes saben que unos grandes debates, ¿no?, que ha habido, y lo han visto a lo largo de nuestra materia, ¿no?, es esa confrontación entre teoría y práctica. ¿Qué es más importante, si la teoría o la práctica? Obviamente acá Marx, con el concepto de praxis, trata de sintetizar ambas cosas, ¿verdad? ¿No? O sea, tenemos la teoría, tenemos la sociedad, y bueno, y podemos transformarla, podemos actuar, ¿de acuerdo? Pero necesitamos una teoría, por supuesto, ¿no? Una caracterización objetiva. Pero acá, en la sociología, fíjense esta ironía que es interesante, porque obviamente acá en Comte no hay una praxis, hay pura teoría en realidad, una contemplación resignada, bien resignada, positiva, digamos, positivamente resignada, digamos, de la sociedad, pero no hay práctica, ¿no? La práctica la hace, en todo caso, esa élite industrial, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, el ejemplo extremo, como pongo yo acá, más que una ironía, debido al gran escritor inglés Chesterton, ¿no? Chesterton. Fíjense lo que dice Chesterton: por expertos en pobreza no me refiero a los sociólogos, sino a los pobres. Como ejercicio pensemos esto también, ¿no? Un poco para relativizar la teoría y de alguna manera también la práctica, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, esta superironía de Chesterton es bastante elocuente, ¿no? Algunos elementos de historia ahora. La historia, por supuesto, está incluida en todas estas 4 ciencias sociales que, repetimos, son la sociología, antropología, lingüística y psicología. Y hay algunos, bueno, por eso también queremos ver algunos elementos de historia para poner una discusión que es muy interesante, que está muy vinculada con aspectos de las otras disciplinas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Acá lo que nos dice Ranke es que en su historia de los pueblos romanos y germánicos, en un texto de 1824, fíjense lo que nos dice acá, que podemos vincularlo con el positivismo de una manera crítica. Ojo, Ranke, bueno, vamos a leerlo y ahora vamos a hacer algún comentario. Dice, respecto a la historia: no son tan ambiciosos los fines que este ensayo se propone sobre esta temática. Nuestra obra aspira tan solo a exponer cómo sucedieron realmente las cosas. Cómo sucedieron las cosas. Creo que pronto llegará el día en que la historia moderna se escriba a base de las relaciones de los testigos oculares y de los documentos más auténticos y directos, o sea, de las fuentes. Eso lo hemos trabajado alguna vez, ¿se acuerdan ustedes?
en la reunión anterior, en la clase número 1, dedicada al origen y desarrollo de las ciencias sociales. Pero acá también atenerse de alguna manera a los hechos, ¿no? Entonces acá fíjense que es muy interesante ver las relaciones de los testigos oculares y de los documentos más auténticos. Acá hay algo que de alguna manera atiende a las cosas, ¿no? A los hechos, pero de alguna manera también va más allá porque el documento es lenguaje, es discurso, ¿no? Y el hecho, ¿no? El hecho histórico o el desarrollo de la histórica, según Ranke, solamente lo podemos encontrar a partir de las fuentes y de los documentos, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense lo que nos dice Oscar Wilde. Si hubo alguien que ironizó a lo largo de la historia, sin duda es Oscar Wilde, en un ensayo, que es un diálogo en realidad, que se denomina El crítico como artista, Hilbert, que es uno de los personajes, dice, fíjese usted lo que dice, es infinitamente más difícil hablar de una cosa que hacerla. Es más difícil hablar de una cosa que hacerla. Es más, la vida moderna es un claro reflejo de esto que le digo. Cualquiera puede hacer historia. En cambio, solo un gran hombre puede escribirla. Yo acá siempre pienso en Julio César cuando escribe La guerra de las Galias, a donde está reflejada toda su intervención en la historia, pero está escrita. Si no hubiese estado escrito, digamos, o sea, si César no lo... César, para escribirla, llegó a algo mucho más difícil que para hacer esa historia, ¿no? Porque solamente él la podía escribir, ¿no? Entonces, por eso es mucho más difícil que hacer historia, escribirla. Él escribió la historia, ¿no? En la Guerra de las Galias. En cambio, solo un gran hombre puede escribirla. No hay ninguna forma de acción o de emoción que no compartamos con los animales que no son inferiores. Acá Wilde, exagerando, dice, tenemos todo en común con los animales en lo que hace a nuestro accionar y en nuestras emociones. Únicamente por la palabra nos hallamos por encima de ellos, o nos elevamos entre los hombres unos sobre otros, únicamente por el lenguaje, que es la causa y no la consecuencia del pensamiento. El lenguaje es la causa y no la consecuencia del pensamiento. Recuerden esto que nos dice Wilde, que es totalmente anticipador. Wilde es 1888, a el primer tratado científico de lingüística que le atribuimos a Saussure, después lo vamos a ver, ¿no? A la lingüística moderna. Pero fíjense lo que dice, el lenguaje es causa y no consecuencia del pensamiento. Y lo que nos dice es que, de alguna manera, vinculado con esto e involucrando la historia, el hombre es más difícil escribir la historia que hacerla, que producirla, ¿no? Que producirla, que intervenir. Todos intervenimos en la historia. ¿Quién de nosotros la puede escribir con autoridad como hace un gran hombre, un hombre tan importante como fue Julio César? ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos, como yo decía antes, estamos articulando historia con antropología, recién hicimos historia con lingüística, ahora vamos a hacer, bueno, con biología también, hemos articulado sociología con biología, ahora biología con antropología. Fíjense un escrito de Engels, publicado recién en 1896, que se trata un breve escrito que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, ¿no? Fíjense, el trabajo es la fuente de toda riqueza. Bueno, recién Oscar Wilde nos dijo que lo que nos diferencia a los animales es el lenguaje, ¿de acuerdo? El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los especialistas en economía política. Lo es, en efecto, a la par que la naturaleza proveedora de los materiales que él convierte en riqueza, ¿no? Pero el trabajo es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. O sea, acá ya tenemos otro elemento que para Engels es fundamental para la vida humana o que nos distingue de los animales, el trabajo. Y lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado el propio hombre, así como para Oscar Wilde el lenguaje crea el pensamiento. La mano no es solo el órgano del trabajo, es también producto de él. La mano no es solamente el órgano del trabajo,
es también producto de él. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está muy ligado, por supuesto, a lo que sería un punto de vista biologicista, digamos, de la realidad, muy de alguna manera vinculado con Darwin, también muy vinculado con Morgan, como vamos a ver más adelante. Acá se nos está introduciendo, aparte del lenguaje, un elemento fundamental, es el trabajo como modificador, ¿no? No solamente de la vida del hombre, sino de la propia biología del hombre. Esto que hacemos, bueno, ahora vamos a indagar un poquito con esto, porque Guillermo Blanc, en una bibliografía muy interesante que en algún momento fue lectura obligatoria para los trabajos prácticos de nuestra materia, nos dice, fíjense que hay que entender la evolución entendida como adaptación al medio ambiente y a los cambios físicos, ¿no? O sea, el bipedismo, la mano pinza y el cerebro. Fíjense cómo hay que entender la evolución, entendida como adaptación, ¿no?, al medio ambiente y a los cambios físicos. Y, por ejemplo, la mano pinza, o esto que nosotros tenemos como humanos, que es esta motricidad fina, la capacidad de poder unir el pulgar con el dedo índice, ¿no? Y la selección natural operó sobre la mano, ¿no? Sobre el trabajo y el habla y el cerebro, ¿no?, que también está involucrado en el trabajo y el habla, ¿no? Sobre la mano, porque el trabajo necesita un discurso organizativo, ¿no? Necesita de palabras, ¿de acuerdo? Ya desde las sociedades más primitivas, más originarias. Entonces, operó sobre la mano, que implica trabajo y habla, y el cerebro, que también trabajo y habla, ¿de acuerdo? Bueno, esto, por supuesto, ¿no? El trabajo está presente en el cerebro, la organización del trabajo, el trabajo más elemental, la caza de animales, ¿no? La estrategia para cazar animales, el conocimiento, cierto conocimiento de regularidades, de saber a dónde ir. Estamos hablando de los modos de producción más primitivos, ¿no? Entonces tenemos trabajo y habla. Entonces, ahora volvamos un poco sobre la lingüística, ¿no? Y digamos, articulemos lingüística con biología y de paso también con antropología. Vamos a dar dos ejemplos. Norman Chomsky, del cual vamos a volver a hablar un poquito más adelante cuando confrontemos las dos teorías predominantes sobre el lenguaje actuales, ¿no? Chomsky cita a una sociedad silvestre, ¿no? Una sociedad silvestre, no recuerdo bien si la cazadora o recolectora de frutos o las dos cosas, que convivían con unos monos a los cuales no cazaban, ¿no? No, y en esta sociedad, los individuos de esta sociedad le informan al antropólogo que esos monos en realidad hablan. Pero hablan, ¿vieron como los juguetes en Toy Story que hablan cuando uno no los ve o cuando uno está durmiendo, algo así? Estos monos hablan, pero no hablan delante de ellos, de los miembros de esta sociedad. ¿Por qué? Porque si hablasen, uno les podría ordenar trabajar. Le daría una orden. Recuerden ustedes, en la política de Aristóteles, uno decía, el esclavo lo único que necesita el único conocimiento es reconocer al amo. Cuando reconoce al amo, para que trabaje, lo único que hace es reconocer la orden del amo, o sea, el discurso, de nuevo, lenguaje y trabajo, ¿de acuerdo? Pero acá lo que tenemos, en la sociedad silvestre, nosotros tenemos los monos, ¿no?, que están ahí, pero cuando uno no los ve, ellos tienen habla, ¿no?, tienen un lenguaje que se hacen los osos, como uno diría, por más que sean monos, y bueno, ¿por qué? Para que uno no los haga trabajar, no les dé una orden, ¿no? Eso es una cosa. El segundo ejemplo es un poco más difícil y sería muy interesante analizarlo más profundamente, porque está en juego el tema de que, ¿qué es anterior? ¿La intuición, ¿no? La intuición o el lenguaje. Y lo que yo traigo acá a colación es lo siguiente, un poco en defensa del lenguaje, como en el sentido de que el lenguaje obliga a las intuiciones.
¿Qué significa esto? Vamos a suponer, o existe esto, lo que yo voy a ofrecer ahora como ejemplo, una sociedad recolectora de frutos. En una sociedad recolectora de frutos, el elemento, según nosotros, según nuestra disciplina, la economía, el elemento fundamental, obviamente, es el árbol. El árbol, ¿no? De donde recogen los frutos, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que son árboles, hay arbustos también, pero el árbol, ¿no? Esa sociedad recolectora de frutos directamente depende del árbol, ¿no? Directamente depende del árbol. Van a los árboles para recolectar frutos, saben cuándo dan los frutos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esta sociedad no tiene una palabra que denote árbol. No tiene una palabra que denote árbol. Entonces, el tema es el siguiente. Ellos ven el árbol, nosotros lo recortamos y decimos, este es el elemento fundamental de esta sociedad recolectora de frutos. Pero ellos anoten una palabra árbol, y no obstante, depender de nosotros, depender del árbol, no tienen ese concepto y muy probablemente no intuyan el árbol tal cual nosotros lo recortamos de un fondo natural, ¿de acuerdo? De un fondo natural. Por ahí no lo necesitan, ¿de acuerdo? Entonces acá vemos algo que también lo hemos discutido en la introducción a la materia, como nosotros tenemos una herramienta que es la economía política para describir a una sociedad, ¿no? Hablando de, introduciendo categorías, objetos, algo así, en este caso, objeto árbol como fundamental en las relaciones sociales, ¿no? En las relaciones de producción también que tiene esta sociedad silvestre, y sin embargo, o sea, con nuestras categorías nosotros estamos viendo algo que es totalmente inconcebible para el individuo de esta sociedad. No tiene ese concepto, o sea, nosotros tenemos la palabra que es producto de un recorte que la aprendimos desde chico. Un chico de 3 años ya sabe lo que es un árbol, y en tal caso reconoce y recorta un árbol, tiene la intuición del árbol, pero ellos no tienen la intuición del árbol. Esto hablaría a favor en el sentido de que el lenguaje es anterior a la intuición, ¿no? Ellos intuyen cosas, seguramente nosotros no intuimos, porque ellos deben tener un modo, unos mecanismos de lenguaje que nos resultan absolutamente inconcebibles para nosotros. Por eso es tan difícil incluso a veces la traducción de un idioma al otro, idiomas contemporáneos, de conceptos para los cuales nosotros no solamente no sabemos el significado, sino que nunca los hemos, a lo que denota ese concepto, nunca lo hemos visto, lo hemos vivenciado y por lo tanto no lo podemos comprender, ¿no? Bueno, algunos elementos entonces ahora de antropología clásica. La antropología clásica, bueno, sin duda, eso lo van a ver o ya lo vieron en el texto de Verón, está muy ligado a la expansión colonialista, que ustedes ya saben que es producto de la Revolución Industrial, ¿no? A donde se vio, ¿no? Se reconocieron culturas primitivas, ¿no? Culturas primitivas en esos lugares colonizados, ¿no? Que fueron entendidas, y esto es lo fundamental, como la propia infancia de la sociedad inglesa, que era la sociedad de punta, digamos, sin duda, ¿no? En el siglo XIX. Bueno, ya en el siglo XVIII con la Revolución Industrial, bueno, en el siglo XIX después, sobre todo en la época victoriana, ¿no? Y esto implica sin duda una visión positivista. Recordemos ustedes, Heródoto, por ejemplo, varios siglos antes de Cristo, ya reconocía, y en sus crónicas, distintas sociedades con distintas organizaciones, con distintas regímenes políticos, ¿no? Con distintas costumbres, con distintas religiones, etcétera, etcétera. Conocía una variabilidad. Ahora también se conoce una variabilidad. Y de alguna manera a veces se reconocen sociedades que ya eran conocidas de antes. Pero ahora lo que se entiende es que la historia ha involucrado a las sociedades, o mejor dicho, las sociedades han tenido una historia. En particular, la sociedad inglesa ha tenido una historia,
Y esa historia, en esta evolución lineal que han tenido las sociedades, esta evolución progresiva, requiere reconocer en estas culturas primitivas su propia infancia. En otras palabras, la sociedad inglesa se autorreconoce, o estos antropólogos, la antropología, reconoce en la sociedad inglesa la madurez de otras épocas a donde reproducían las mismas costumbres, las mismas organizaciones sociales que tenían las culturas primitivas que ahora están mirando con otros ojos a partir del colonialismo. O sea, el colonialismo viene de una sociedad totalmente superior, viene a imponerse sobre estas culturas primitivas, y entonces esa superioridad indica que es la superioridad respecto de qué. Bueno, respecto de esas sociedades. Y esas sociedades son inferiores o son la infancia de esta, si se quiere, superioridad. Entonces, progreso y evolución. No existe una superación dialéctica de contrarios y un avance por revoluciones, sino que la propia sociedad inglesa, dentro de este marco, fue evolucionando progresivamente desde una cultura primitiva muy asociada a lo que están observando ellos en el siglo, sobre todo XIX, en África, en Asia, en América mismo, ¿no? Fue evolucionando hasta la situación contemporánea. Antes se conocían otros pueblos, como decíamos, pero ahora hay una noción de cambio social, ligado, como decíamos antes, al progreso, que implica pasar de sociedades inferiores a sociedades superiores, ¿no? Otros pueblos son, y esto es lo interesante, pueblos primitivos respecto de nosotros, del hombre inglés contemporáneo. Primitivos respecto de, ¿no? Inferiores, pero son la infancia de lo que nosotros, o sea, son la infancia, lo que nosotros fuimos anteriormente, ¿no? Y fíjense, un antecedente muy interesante de todo esto es el de Herbert Spencer, que fíjense cuántos años, ¿no? Más de 30 años, escribió su sistema de la filosofía sintética, donde la idea predominante es un sistema, ¿no? Un sistema que abarca historia, antropología, biología, todo, ¿no? A donde la idea predominante, ¿cuál es? La de evolución. La evolución es la ley universal que rige todos los aspectos de la realidad. La evolución es la ley universal que rige todos los aspectos de la realidad. Yo puse acá Domingo Faustino Sarmiento, porque Domingo Faustino Sarmiento era fanático de las ideas darwinistas, ¿de acuerdo? Pero era mucho más fanático de Spencer mismo, y Sarmiento creía firmemente en la evolución, y una evolución en un sentido positivo también, ¿no? Acá vemos cómo el positivismo fundado por Comte bastantes años atrás, ¿no? Respecto de ello, acá más o menos unos 50 años atrás de que Spencer termine su sistema de filosofía sintética, está recogiendo todo esto y se está anticipando estas caracterizaciones que se hacen de la propia sociedad y de las sociedades conocidas ahora, ¿de acuerdo? Charles Darwin, ¿no? Bueno, Charles Darwin nosotros lo introducimos acá como el fundador de la antropología física, ¿no? La antropología física, o sea, ligado sobre todo al cuerpo humano, ¿no? Y no vamos a hacer ningún comentario a por qué lo entendemos como el fundador de la antropología física, porque ustedes ya deben ser expertos en algunas partes del origen del hombre, la selección natural y la sexual. O sea, no vamos a discutir nada porque ya el título de un parágrafo es suficiente para ver cómo está funcionando todo esto que estamos introduciendo, ¿no? En estas ciencias sociales modernas. Fíjense cómo se llama el parágrafo. Pruebas de que todas las naciones civilizadas han sido salvajes en otras épocas. Huelgan los comentarios, ¿de acuerdo? Ahora tenemos a Lewis Morgan, ¿no? Que lo consideraremos el fundador de la antropología social, ¿no? A donde él introduce
y esto nos involucra mucho, ¿no?, en nuestra historia social de la ciencia y de la técnica, tres momentos, digamos, en cada una de las sociedades, ¿no? Un momento que lo llama salvajismo, otro barbarie y otra civilización. Por supuesto, Morgan está en la civilización, y por ahí los recolectores de frutos, del ejemplo que habíamos dado recién, están en el salvajismo, ¿no? Él, bueno, acá se llama la sociedad anciana, está mal traducido, es The Ancient Society, pero ancient, como la sociedad antigua, está mal traducir eso. Entonces hemos traducido su libro como la sociedad anciana, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que acá está claramente el tema de que esta es la infancia de la barbarie, y la barbarie es, si se quiere, la juventud de la civilización, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué nos involucra mucho esto? Porque a cada uno de estos periodos, por decirlo de alguna manera, estas etapas, las divide a su vez en tres subetapas, y cada una de ellas está identificada por los utensilios, por los medios de producción, o sea, por todo el aparataje que se encuentra, que han encontrado, digamos, los arqueólogos, o que están, porque el salvajismo existe contemporáneamente, ¿no? Y la barbarie también existe contemporáneamente a la civilización inglesa. Pero todo, deme un instrumento, deme un utensilio, deme una forma de cuchillo, etcétera, y yo le voy a decir a qué periodo, subetapa, ¿no? De nuestra propia civilización, de nuestra propia sociedad, la podemos clasificar. Y todas las sociedades son clasificables como salvajes, bárbaras o civilizatorias, o civilizadas, ¿no? Fíjense este escrito: el mundo ilustrado de Europa y América marca en la práctica un modelo colocando sencillamente a sus propios pueblos en un extremo de la serie social, y a las tribus salvajes, o sus propios pueblos. Acá cuando habla de América, de cómo se entiende, cómo los estadounidenses se entienden a sí mismos. Morgan era, bueno, acá lo puse, era estadounidense, ¿no? Entonces, marca en la práctica un modelo colocando sencillamente a sus propios pueblos, entre ellos el pueblo de Estados Unidos, en un extremo de la serie social, y a las tribus salvajes, ¿no?, acá el salvajismo, en el otro, distribuyendo el resto de la humanidad entre esos límites. Todos están en el medio, según se acercan más o menos a la vida salvaje o a la culta. Europa y América están en la última etapa de la civilización, y las otras tribus salvajes están en alguno de los momentos de estas etapas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, acá está la sociedad anciana, la sociedad primitiva. Esto es más literal que lo otro. Se entiende como la sociedad primitiva con cómo se puede traducir el texto de Morgan, ¿no? Es de 1877. Bueno, ahora introduzcamos a alguien que murió en el siglo XX, ¿no? Fíjense, en el año de la Revolución Rusa. Edward Taylor, 1832-1917, lo podemos considerar como el fundador de la antropología cultural. Y vamos a leer directamente lo que nos dice, así lentamente, porque también esto lo vamos a comentar muy poco porque es muy elocuente, ¿no?, en relación con todo lo que estamos diciendo. Los fenómenos de la cultura pueden clasificarse y ordenarse etapa tras etapa en un probable orden de evolución, ¿no? Fíjense, evolución, etapa, etc. Después de que se los analiza con una visión amplia, el carácter y el hábito de la especie humana muestran a un tiempo esa igualdad y consistencia de los fenómenos que han dado origen a declarar, según los proverbios italianos, que todo el mundo es el país, tutto il mondo è paese. O sea, todos estamos viviendo algo así en el mismo mundo, en un país, en realidad, en un lugar chiquitito, ¿no? En un lugar chiquito, porque todos somos de lo mismo, venimos de lo mismo, etcétera, ¿no? Pero para los etnógrafos no existe la duda sobre la posibilidad de que las especies de instrumentos, hábitos o creencias hayan evolucionado unos de otros, dado que la evolución de la cultura es reconocida por nuestro conocimiento cotidiano.
Y acá en la cultura primitiva lo que hace Taylor es directamente decir, en un momento habla de los indios, de los zonas de Tierra del Fuego, dice, busquen, no encuentren una sociedad desconocida hasta ahora y vamos a poder encasillarla, ya, porque ya tenemos toda la clasificación hecha de todas las sociedades posibles humanas. ¿De acuerdo? Eso es equivalente a la tabla de Mendeleev. La tabla de Mendeleev, muchísimos elementos no se conocían, conforme se iban, ¿cómo se dice?, descubriendo, ya tenían un casillero asignado en la tabla de Mendeleev, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo con todas las sociedades. Son clasificables, producto de una evolución, unas son antecedentes de las otras, pero todas las costumbres, creencias, etcétera, pueden ser ubicables en una clasificación. Recuerden un poco lo que hemos dicho cuando presentamos el problema de la clasificación en esa calle introductoria, en la introducción a la materia de principios de la cursada. Ahora, ¿cuáles son? Vamos a un poco discutir ya a esta altura, ¿no?, las diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, admitiendo que para muchos científicos sociales, sobre todo para Comte, las ciencias sociales daban la verdadera culminación de todo el conocimiento humano. Las ciencias naturales suponen que el objeto de estudio está ahí, inalterable, y que cada vez se lo puede conocer más y mejor. O sea que el cambio posee regularidad asociado a leyes, ¿no? Las ciencias sociales reconoce un objeto de estudio, la sociedad, que no es inalterable, sino cambiante, ¿no? Y acá está de nuevo la noción de cambio, asociado a leyes, ¿no? Y por eso no es casual entonces que las ciencias sociales hayan surgido en el marco de la revolución industrial. Entonces nuestra tesis, que habría que discutir más, profundizarla, ejemplificarla, etcétera, un poco más, pero es la siguiente: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué se introduce la noción de cambio, pero no en el sentido de que hay regularidad, revolución en el sentido copernicano, sino que hay otro tipo de cambio, un cambio de evolución, ¿no? La sociedad sigue leyes, ¿no? Pero las leyes es la que la hacen cambiar justamente. Y la tesis es esta: durante el desarrollo de la revolución industrial, el hombre vivenció y hasta observó por primera vez, literalmente observó, cómo su sociedad cambiaba en una misma generación. Entonces vivenció aquello que no se puede vivenciar en la biología, porque Darwin descubre la evolución o interpreta la evolución como algo asociado con la variabilidad, ¿no?, y con la cantidad de diferentes especies que hay, pero lo cierto es que uno no ve la evolución, uno la infiere. En cambio acá, ¿no?, por primera vez se vivencia el propio cambio, se vivencia el propio cambio, o sea, se vivencia que la sociedad está cambiando, ¿de acuerdo? Y eso, esa noción de cambio, ya sea lineal, revolucionario, como se quiera, continuo, discontinuo, da saltos, etc., esa noción de cambio se hace propia de la ciencia social una vez que el propio hombre la observa, la ve. Y la revolución industrial fue tan violenta, cambió tanto la sociedad, sobre todo inglesa, que había una manifestación la sociedad se manifestaba cambiante de una manera elocuente. El propio Marx, fíjense ustedes, habla de leyes sociales naturales, ¿no?, de leyes sociales naturales. Y esto sería interesante cotejarlo con Morgan y con Durkheim. De Durkheim no hemos hablado. Ustedes tienen citas de Durkheim, ¿no?, que todavía son más, si se quiere, positivistas que las de Comte, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo Marx está, digamos, si se quiere, contaminado o imbuido de este tipo de cuestiones asociadas con esta irrupción de las ciencias sociales. Fíjense, el físico, yo acá puse con negrita algunas palabras,
El físico, para observar los procesos naturales, ya lo sabemos, ¿no? O bien lo hace donde se presentan en forma más adecuada y menos deformada por influencias perturbadoras, o bien, si se puede, hace experimentos controlados, ¿no? En condiciones que aseguren el desarrollo del proceso en su forma pura, para aislar las leyes. Aísla el fenómeno y ve cada vez menos variables de forma tal de poder controlar, entre comillas, la causalidad. Lo que me propongo investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción y de cambio que le corresponden. Acá aparece cambio. El país clásico para ello es hasta ahora Inglaterra. De aquí el que haya tomado de él los principales hechos que sirven de ilustración a mis conclusiones teóricas. No se trata aquí del grado de desarrollo más alto o más bajo que alcanzan los antagonismos sociales, acá estamos hablando de esas contradicciones, engendrados por leyes naturales de la producción capitalista. Fíjense la importancia que tiene esto en el marco del marxismo, ¿no? Leyes naturales. En cierto sentido, una naturalización también de la sociedad. Se trata de las leyes mismas, de las tendencias mismas, que actúan y se imponen como una necesidad férrea. El país industrialmente más desarrollado, estaba hablando de Inglaterra, no hace más que mostrar al que es menos desarrollado el cuadro de su propio porvenir. ¿Quieren saber ustedes cómo va a ser el porvenir? Vean la sociedad inglesa o norteamericana o lo que sea, así va a ser. Fíjense que acá, cuando Marx habla, mostrar el que es menos desarrollado el cuadro de su propio porvenir, está medio admitiendo una infancia de la sociedad inglesa, en todo caso. ¿No? No en los mismos términos, obviamente, que Morgan, o que Taylor, digamos, pero está admitiendo de alguna manera el tema ese de que hay una suerte de progreso, el término que ya hemos discutido, ¿no? Y que hemos relativizado también, ¿no? Pero es interesante esta cita ¿no? del prólogo que escribió él a la primera edición del tomo 1, el tomo 1 lo escribió todo él, el tomo 2 y el tomo 3, la segunda y la tercera parte lo escribió Engels, Marx ya estaba muerto y digamos sobre apuntes de Marx, ¿no? Pero esto lo escribió Marx, ¿no? Bueno, ahora, y ya estamos terminando, vamos a dar algunos elementos de lingüística, ¿de acuerdo? Como verán ustedes, lamentablemente, la otra ciencia social, psicología, que está metida muy acá vamos a ver que está bastante metida, no la estamos abordando con tanto detenimiento, ¿de acuerdo? Pero bueno, pero ustedes tienen en la selección de textos y en el propio texto de Verón una discusión, ¿no? Entre distintas corrientes de pensamiento en psicología, a donde ven que los objetos de estudio son desastrosamente divergentes, ¿no? Para el psicoanálisis es el inconsciente, para el conductismo es la conducta, etc. Pero bueno, acá es interesante en este juego que hacemos de cotejar teorías, cotejar y enfrentar teorías, habernos dedicado un poco a la psicología. Pero bueno, Saussure hace un curso de lingüística general en 1916. Ustedes dicen, ¿cómo pudo que lo escribió desde la ultratumba, ¿no? Si él murió en 1913. Bueno, dos alumnos de él redactaron este curso de lingüística general sobre apuntes de justamente un curso que había dado Saussure, suizo, de origen suizo, ¿no? Un curso que había dado de lingüística, que llamó de lingüística general. ¿Cuál es la crítica de Saussure a lo que habitualmente se cree el lenguaje? Primero, el lenguaje no es una mera nomenclatura de objetos, ¿no? Y de acciones. No es simplemente decir mesa o un objeto, ¿no? O simplemente decir, por ejemplo, correr como una acción, ¿no? Y en eso él ironiza mucho porque dice que la visión naif que uno tiene, y esto, recuerden ustedes, lo podemos asociar con esta discusión que dimos sobre esa sociedad recolectora de animales, de frutos, que no tiene nombre árbol,
¿Por qué no tiene enorme árbol? Porque no lo denotaron. Y lo naif, según Saussure, consiste en pensar que el hombre empieza a llamar a las cosas cuando empieza a reconocer cosas. Que es lo que un poco nos plantea el Génesis bíblico, con Adán en el paraíso y poniéndole nombre a las cosas. ¿De acuerdo? Poniendo nombre a las cosas como uno le pone nombre a una isla cuando la descubre, ¿no? No, esto es un árbol, por ejemplo. O sea, esto es un árbol, entonces está el reconocimiento del árbol y después la palabra. No, no es así. No, no es así. Existen, por eso decimos que probablemente esa sociedad silvestre, recolectora de frutas, dado que no tiene una palabra de árbol, para árbol, no está viendo el árbol, no lo concibe, no lo intuye. Segundo, existen distorsiones no solo del lado del nombre, sino también de la idea. O sea, lo que nosotros hemos llamado muchas veces cambios conceptuales. ¿No? Conceptos científicos, por ejemplo, peso, la noción de peso, como búsqueda del lugar natural o como producto de la atracción gravitatoria. Tierra, ¿se acuerdan ustedes que va de algo plano, ubicado en el centro del universo, sin movimiento, a algo esférico, moviéndose y no colocada, digamos, en el centro del universo, ¿no? Esos cambios conceptuales. Hay distorsiones, ¿no? Y fíjense ustedes de alguna manera la independencia del lenguaje, porque Saussure llama mucho la atención en el sentido que la palabra no denota la cosa, no tiene nada que ver con la cosa. Un ejemplo sencillo, ¿qué tiene que ver mesa con table? ¿Y qué tiene que ver mesa con la mesa, la palabra mesa, o table con la mesa? Fíjense que no, suenan diferentes, no tienen nada que ver. Y mesa, ¿qué tiene que ver? Ahora, si yo digo golpe y digo toc toc, bueno, podría tener algo que ver, pero mesa no tiene nada que ver con el objeto mesa y table todavía menos por ahí. El lenguaje está compuesto según él por lengua y habla, y ellos separan lo social de lo individual y lo esencial de lo accesorio. Lo social, perdón, lo social, que vamos a ver que está vinculado con la lengua, de lo individual con el habla, lo esencial vinculado con la lengua, de lo accesorio. La lengua, ¿qué hace la lengua? El lenguaje es lengua más habla. La lengua hace del habla algo inteligible y siempre lo precede. Yo estoy hablando ahora. Si alguien dice la clase, o si yo, por ejemplo, grabase esta clase una hora después, seguro que la diría de otra manera totalmente, diferente, pero obviamente utilizaría otras palabras, otro orden de las palabras, etcétera, etcétera. Eso es el habla. Cada uno hace un uso del lenguaje particular que es el habla, cómo uno habla. Pero ustedes me están entendiendo a mí, porque yo participo de una lengua la cual yo no decido. Yo puedo decidir cómo decirle las cosas, cómo organizar esta clase, decir cómo a la clase organizarla, en lugar de decir cómo organizar la clase, el orden de las palabras, etcétera, etcétera. Yo soy, de alguna manera, dueño de eso. Pero ustedes me entienden y yo me entiendo, si es que me entiendo todo lo que estoy diciendo, bueno, porque hay una lengua que es anterior a nuestra habla, que ya nos es impuesta. A mí se me ha impuesto el español, como ustedes de alguna manera también, si no, no podrían estar viendo, escuchando esta clase. Entonces la lengua hace del habla algo inteligible, o sea, que comprensible, ¿no? Y siempre lo precede. El habla es lo que hace evolucionar a la lengua, porque si yo, por ejemplo, utilizase ahora, ¿vieron esas muletillas que hay? A ver, y yo cada 2 minutos estoy diciendo, a ver, ¿no? A ver, vamos a explicar esto, a ver, vamos a explicar lo otro. Y ustedes lo escuchan muchas veces, bla, 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 esta clase, que les recomiendo no la escuchen tantas veces esta clase, se va imponiendo ese a ver, esa muletilla, a ver. Las palabras se van imponiendo. El lenguaje tiene una dinámica que es debido a sus usuarios, ¿no?
los que hablan, todos nosotros estamos modificando continuamente el lenguaje, lentamente, esa es la evolución, la evolución del lenguaje, o sea, el habla es lo que hace evolucionar a la lengua, ¿no? Por una especie de selección natural, ¿no? Que hay aleatoriedad, hay casualidad, por decirlo de una manera, y supervivencia del más apto, o sea, sobreviven las palabras más aptas, otras caen en desuso, otras se van imponiendo, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Y entonces el lenguaje tiene un aspecto sincrónico que muestra los aspectos estáticos, ¿no? Que es la lengua es estática. En este momento, ustedes y yo estamos haciendo uso del estado actual de la lengua española, tal cual se lo utiliza en Buenos Aires, digamos, ¿no? Y diacrónicos, que son las evoluciones, o sea, a lo largo del tiempo, no sincrónicos, evoluciones y fases que están dadas por el habla, ¿no? La lengua obviamente es más importante en cierto sentido que el habla, porque la lengua tiene la primacía, ¿no? Nos antecede. El hablante está ante un estado, todos ahora nosotros estamos en un estado determinado que es el estado actual de la lengua, ¿no? Y la sincrónica es la verdadera y única realidad, ¿no? Que es justamente eso, lo que se denomina esencialmente lenguaje. El lenguaje español o castellano en este momento es este, ¿de acuerdo? Dentro de 20 años van a desaparecer palabras, modismos, formas, incluso entonaciones, etcétera, debido al habla. Pero lo que se nos impone en cada momento es la lengua, si no, no nos podríamos entender. Y eso está muy ligado con la armonía musical, algo que se discute en la naturaleza del tiempo, en uno de los ensayitos. La armonía musical, ¿qué es esto? Voy a dar un ejemplo muy sencillo y muy rápido. Cuando el director de orquesta tiene una partitura muy diferente a la que tienen los músicos de la orquesta. Por ejemplo, el músico de la orquesta tiene notas musicales, que es lo que le toca tocar, ¿no? Digamos, en el primer movimiento de una sinfonía, por decirlo, y tiene los silencios, que son cuando no le toca tocar, y tocan otros instrumentos, o un silencio dentro de su propia partitura, ¿no? Un silencio de blanca, pero también en la partitura no figura lo que va a tocar la flauta. La flauta le pasa lo mismo respecto del violín. Ahora, ¿qué pasa? El director de orquesta tiene que tener todo, absolutamente todo. Entonces, un director de orquesta, respecto a una sinfonía en la partitura, tiene los instrumentos de izquierda a derecha, ¿no? O sea, ¿cómo es el pentagrama, la hoja de un pentagrama del violinista? Va así, ¿de acuerdo? Va así, después segundo renglón, después tercer renglón, cuarto renglón, vamos a suponer que tiene 10 renglones y da vuelta a la página. De izquierda a derecha, ¿no? Y de arriba, y pasa al renglón siguiente. El director tiene todos los instrumentos al mismo tiempo. En una sinfonía, el director tiene primero las maderas, que sería flauta, en este orden, flauta, oboe, clarinete y fagot. Después tiene los arcos, los instrumentos de arco, en este orden, violín, viola, violonchelo, contrabajo. Después tiene los instrumentos de viento, los instrumentos de viento, pero lo que se denominan los metales, que son trompa, trompeta, trombón y tuba, ese instrumento tan grande, el más bajo de la orquesta. Y después vienen los instrumentos de percusión. El más importante de todos es el timbal, ¿de acuerdo? Generalmente en toda sinfonía hay timbal, pero no hay platillos y no hay otros instrumentos de percusión, ¿no? Generalmente. ¿Qué hace el director? Y esto es lo mismo, esto sirve para interpretar lo que es lenguaje, lengua y habla. El director no hace lo que hace el violinista, por ejemplo, que lee de izquierda a derecha. El director tiene que leer de izquierda a derecha, pero de arriba a abajo, simultáneamente a todos los instrumentos. ¿Se dan cuenta? O sea, él tiene que seguir
una especie de diagonal, o sea, tiene que ir de izquierda a derecha, que es lo que da la melodía, ¿no? Lo diacrónico, pero también tiene que seguir la sincronía, el tiempo en un lugar determinado, porque en un momento determinado está tocando el violín y la flauta, y no necesariamente la misma nota, ¿de acuerdo? Esa es la armonía musical. Diacronía, que es la evolución, lo que da el habla, el discurso de cada instrumento, y sincronía, que es justamente el instante, lo que toda la orquesta está haciendo en ese momento. Así no toque la flauta, por ejemplo, esté en un silencio, pero todos están sincronizados. Bueno, eso da una pauta de lo que es para Saussure, digamos, el lenguaje. Y ahora demos algunos elementos de lingüística moderna, y con esto vamos a terminar, porque van a ver que esta es la discusión, ¿no? Es una discusión del tipo de Vico, Descartes, de ese nivel, ¿no? Vamos a hablar de lingüística moderna, ¿no? A donde involucramos esto con lo que empezamos nuestra clase número 1, ¿no? Cultura y naturaleza, ¿no? Esa relación, y adquirido e innato. ¿Se acuerdan ustedes, no? El tema, esto de René Descartes, ¿no? Sobre todo. Y vamos a ver semántica versus sintáctica, que son por ahí los dos conceptos más importantes del lenguaje, vinculados con el lenguaje. Bueno, empecemos por el principio de relatividad lingüística, que suele llamarse principio de Shapiro-Whorf, dos antropólogos. Bueno, Whorf fue un antropólogo norteamericano, estudió unos indígenas muy interesantes que se llaman los Hopis, ¿no? Bueno, si tuviésemos más tiempo, es muy interesante ver el uso del tiempo que hacen, los conceptos vinculados con el tiempo que tienen, mezclando futuro con pasado, etc. Pero fíjense lo que nos dice Whorf, ¿no? Algo que aprendió de los Hopis. Los usuarios de gramáticas notablemente diferentes son dirigidos por estas. Vamos a hablar concretamente, vamos a hablar de nuestro español y de los bosquimanos Kun, por ejemplo, que es una sociedad silvestre, ¿no? Los usuarios de gramáticas notablemente diferentes son dirigidos por estas hacia tipos diferentes de observaciones y hacia evaluaciones diferentes de actos de observación que externamente son semejantes, ¿no? Piensen en el árbol. En consecuencia, dichos usuarios no son observadores equivalentes, sino que deben llegar a concepciones del mundo un tanto diferentes. Según lo que dice Whorf, tanto el antropólogo o el economista ven el árbol de esta sociedad silvestre y ellos también están recepcionando el árbol. Pero para ver el árbol hay que realmente observarlo, y la observación está cargado de alguna manera de teoría, ¿no? De haber recortado, de tener un lenguaje, ¿no? Como dice Whorf, el lenguaje, acá lo podemos deducir, es una teoría de conocimiento. Cada vez que yo uso algo es porque yo lo conozco de alguna manera. Erróneamente no interesa, pero yo fui educado en ese lenguaje, y el pensamiento es lo que está rigiendo el lenguaje en este caso. El pensamiento es una teoría de conocimiento. Acá no estamos hablando de una gran teoría de conocimiento. O sea, todo el mundo, todos los hombres, todos los individuos tienen una teoría de conocimiento, si no, no podrían estar adaptados a la realidad social, ¿no? Somos seres humanos. Y cada uno de nosotros, de acuerdo con nuestra teoría de conocimiento, sobre todo de nuestra sociedad, ¿no? Utilizamos, como se dice, tenemos una teoría del conocimiento. Observamos la sociedad y la decimos. Por lo tanto, el lenguaje está íntimamente ligado con el pensamiento, y en este sentido es una teoría de conocimiento, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, ahora volvamos un poco a Ferdinand Saussure, ¿no? Porque, y fíjense este parrafito, aunque es un poquito largo, qué elocuente que es respecto de esta problemática, ¿no? La lengua es la parte social del lenguaje exterior al individuo, que por sí sola no puede ni crearla ni modificarla.
no existe más que en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de la comunidad. Recordemos a Hobbes, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Hobbes y la asociación que Hobbes mismo hacía con el principio de inercia de Galileo, esa inercia, ese movimiento inercial incontrolable? Bueno, un contrato coercitivo inconsciente. Ese es el contrato vinculado con el lenguaje del cual está hablando Saussure. Por otra parte, el individuo tiene necesidad de un aprendizaje para conocer su funcionamiento. El niño se la va asimilando poco a poco. Hasta tal punto es la lengua una cosa distinta que un hombre privado del uso del habla conserva la lengua con tal que comprenda los signos vocales que oye. O sea, uno, por más que no pueda hablar, sigue teniendo lenguaje. Pero para señalar mejor esta oposición, este cruzamiento de dos órdenes de fenómenos relativos al mismo objeto, preferimos hablar de lingüística sincrónica y de lingüística diacrónica. Ahora se puede entender un poco mejor. Es sincrónico todo lo que se refiere al aspecto estático de nuestra ciencia. Y ya está hablando de la ciencia de la lingüística. Ya no está hablando del objeto de estudio que es el lenguaje. Y diacrónico todo lo que se relaciona con las evoluciones. Ya sabemos, habla, lengua en el primer caso. Del mismo modo, sincronía y diacronía designarán respectivamente un estado de lengua y una fase de evolución. Y acá vemos un poco con esta referencia de este contrato que se impone coercitivamente, y con esto de cuando habla de ciencia, ¿no? Cómo podemos identificar la lingüística con su objeto de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora pasemos a un punto de vista totalmente opuesto, algo que nos gusta hacer mucho en este curso. Steven Pinker, que es un psicólogo experimental, muy afamado, él dice que el lenguaje es directamente un instinto, todo lo contrario al pensamiento, porque el pensamiento obviamente es adquirido, el instinto no es adquirido, es algo innato, y no de la manifestación de una aptitud cultural o simbólica, o sea que el lenguaje no es cultural, no es algo cultural, un elemento que surja de la cultura, que emerja de lo cultural. Por supuesto es un elemento cultural y que participa muchísimo en la cultura y también la transforma, pero no es producto de una cultura, el lenguaje nuestro, ¿no? Es una aptitud universal, ya que todas las sociedades poseen una gramática compleja. Esta es una idea de Chomsky, donde él habla de una gramática originaria postulada, universal, igual a todos, que es el núcleo duro de la gramática, que la tienen todos los lenguajes. Entonces dice, ya que todas las sociedades poseen una gramática compleja, por más elemental o primaria que resulte su cultura. Recién hablábamos de nosotros, del español. Nosotros acá en Buenos Aires tenemos una sociedad mucho más compleja que la de los pigmeos, o de los bosquimanos Kum, o de alguna otra sociedad silvestre. Sin embargo, estas sociedades silvestres bien pueden tener una gramática mucho más compleja que la nuestra, lo que habla de una disociación, o sea, una sociedad muy compleja puede tener un idioma bastante simple, por ejemplo. Si hay sociedades complejas, son la inglesa, digamos, del siglo XIX, del siglo XX también, actualmente también, y sin embargo el inglés no es particularmente un lenguaje complejo. Hay lenguajes mucho más complejos de sociedades mucho más sencillas. ¿Y cuáles son las pautas que nos da Pinker, elocuentes, digamos, para que nosotros podamos dudar de que el lenguaje es algo cultural y pensar que es un instinto? Fíjense este relevamiento que hace. Con los niños, dice, todos los niños, independientemente de cualquier sociedad, no hacen el primer año, empiezan con un balbuceo de palabras. Al año ya usan palabras. Hacia el año y medio utilizan combinaciones de palabras en todas las sociedades. Y a partir de los 2 años utilizan oraciones subordinadas, ¿no? Oraciones en su forma pasiva, formulan preguntas, etc., con entonación y todo. En cualquier sociedad, por más compleja o no compleja que sea el idioma, ¿de acuerdo? Entonces, el lenguaje, según Pinker, tiene una especificidad neurológica propia.
O sea, en un lugar del cerebro está localizado el lenguaje y en el otro el pensamiento. Y lenguaje y pensamiento en este sentido están disociados, ¿no? Estamos hablando del lenguaje hablado, otra cosa es el lenguaje escrito, pero todas las sociedades han tenido lenguajes hablados. Probablemente la mayoría de las sociedades no hayan tenido lenguaje escrito. Recuerden, es el lenguaje hablado. La prueba de que hay una especificidad neurológica son, por un lado, las afasias, o sea, individuos, a veces por problemas en el nacimiento, que son brillantes y sin embargo no pueden hablar. Lo que significa que estaría localizado en una sección del cerebro el pensamiento y en otro el habla. Tienen un daño cerebral ahí. Y después están los que técnicamente se llaman charlatanes o parlanchines, ¿no? Charlatanes o parlanchines, que son aquellos que sintácticamente hablan muy bien, arman muy bien las oraciones, pero son oraciones que no tienen sentido. Entonces Pinker para esto diría, los charlatanes tienen un daño cerebral en la parte ligada al pensamiento y tienen de alguna manera optimizada la parte dedicada al habla, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces esta es la idea, las ideas a partir de las cuales Pinker puede disociar o esta línea de pensamiento vinculado con el lenguaje puede disociar, digamos, pensamiento del lenguaje. Y bueno, y para terminar, estas creo que son las últimas dos transparencias, y para hacer un poco un resumen, ¿no? Tenemos que en un extremo, y siguiendo lo que vimos recién ahora, ¿no? Vinculando naturaleza y sociedad, y recién lo que hemos visto, instinto, pensamiento, instinto o condición adquirida, instinto y cultura, si quieren ustedes, ¿no? En un extremo tenemos acá la pasividad de lo inerte, bajo el yugo de la ley natural, lo inerte, las piedras caen, no tienen conciencia cómo caen y caen de acuerdo con una ley, y en el otro la voluntad del soberano, en el otro extremo, que establece la ley y puede cambiar la realidad social individual. El monarca, el parlamento, el presidente, ¿no? Es la sublimación de alguna manera de la voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con esto, ¿no? Con estas disciplinas que hemos visto? La sociología pregunta, ¿hasta qué punto los hechos sociales son determinados por la voluntad humana? ¿Qué es esto, no? ¿Hasta qué punto son inertes, por decirlo, ¿no? Son inertes y hasta qué punto no responden a la voluntad humana. La antropología, ¿hasta qué punto el desarrollo y la diversidad de las sociedades humanas son dirigidos? ¿Se entiende, no? Psicología, ¿hasta qué punto somos dueños de nuestros actos? Según Freud, las acciones nuestras, la mayoría de nuestras acciones son regidas por actos inconscientes, de los cuales nosotros no tenemos dominio, ¿de acuerdo? Lingüística, ¿hablamos o somos hablados? ¿De acuerdo? El vínculo entre el principio de relatividad lingüística de Shapiro-Whorf o esta posición de los innatistas, tipo Pinker, ¿no? En el sentido de que somos hablados, obviamente, desde cierto punto de vista para Saussure también, está la lengua antes de que yo les esté diciendo todo esto, y yo estoy impuesto, a mí se me imponen las reglas de la lengua, y yo puedo también elegir las palabras, si quieren, los silencios, etc. Pero en ese sentido yo sería hablado, ¿no? Porque hay algo que me baja de arriba, que son las palabras que yo dispongo, la forma de armar frases, de darle coherencia a un discurso, de expresarme, etc. O hablamos, es un acto, ¿en qué medida es un acto voluntario, ¿no? Un acto ligado con nuestro propio pensamiento, con nuestro estilo de ver el mundo, y en ese sentido tenemos un estilo para hablar. La economía se rige por leyes naturales invariables, ¿no? Por manos invisibles a lo Adam Smith. Ustedes habrán discutido esa idea de Adam Smith que dice, luego está en La riqueza de las naciones, que dice que toda la economía, no hay que intervenir en realidad en la economía, porque todo está regido por una mano invisible que hace evolucionar a las sociedades
de una manera socioeconómica, ¿de acuerdo? Entonces, mano invisible, por eso él condenaba el colonialismo, porque el colonialismo era intervención, y el colonialismo colonizaba en el sentido, no estamos hablando que fuese un tipo así muy justiciero, por decirlo de una manera, pero contaminaba, digamos, procesos que se tenían que desarrollar naturalmente, ¿de acuerdo? O entonces se rige, la economía se rige por leyes naturales invariables, manos invisibles, o puede ser dirigida y o planificada. Eso es una discusión totalmente vigente ahora. Y entonces, para verdaderamente finalizar con todas estas contradicciones y volviendo a eso con la cual yo recuerdo que empezamos la introducción, ¿no? La introducción de la materia, en el sentido de utilizar ese proverbio judío que dice: dos personas inteligentes no pueden estar de acuerdo, ¿no? Acá hemos planteado varios sujetos muy inteligentes, que sin embargo han dicho cosas opuestas. Entonces, por ahí una manera de intentar resolver, reivindicar la inteligencia de todos estos sabios, estos pensadores, ¿no? Que la historia nos ha dado, conciliar eso, ¿no? Ese reconocimiento con una realidad que por otro lado es única y tiene que ser, la tenemos que caracterizar de alguna manera, ¿no? Nuestro pensamiento y nuestro lenguaje es instinto, nuestro lenguaje deriva de un instinto, está impuesto por un instinto, es una forma de instinto o es pensamiento, que sería todo lo contrario. Entonces, acá un poco lo que planteamos es que probablemente haya una dialéctica de todas estas posiciones, ¿no? Algo así como una superposición de distintos niveles de análisis de la realidad. O sea, la realidad, si bien es única, tiene distintos niveles, y por ahí cada uno de estos, ¿no? Dialécticamente atacan un nivel, y digo dialécticamente porque son contradictorios entre sí, y por ahí en una síntesis nosotros podríamos conciliarlos, ¿no? Nosotros podríamos conciliar todas estas extraordinarias posiciones, ¿no? Si pensamos que en realidad, con cierta humildad, cada una de estas posiciones tendrían que tener en cuenta de que se están abordando un nivel de la realidad, una parte de la realidad, y que por ahí la confluencia de todas estas ideas tan inteligentes se podría dar por ahí, dialécticamente, en una superación, un Auflöben, como diría Hegel, en una síntesis, ¿no? que pudiese no solamente caracterizar una manera más adecuada de la realidad, sino explicar el porqué de estas distintas posiciones. Bueno, con esto terminamos las dos clases del origen y desarrollo de las ciencias sociales. Nos veremos en una última clase dedicada a la última parte de la materia, y entonces, bueno, hasta entonces, ¿no?